Bienvenidos a mi canal de YouTube Reinier Montano. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo juntos de la palabra de nuestro Dios por unos minutos. Hoy estaremos hablando en Hechos 3:1 al 10 y nos dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándoles por la mano derecha, le levantó, y el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Si es primera vez que entras a mi canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y compartas esta poderosa enseñanza con tus familiares y amigos, y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido. Ahora sí, abre tu mente y tu corazón para escuchar el mensaje de Dios bajo el tema levántate y anda. Miles de personas pasaban diariamente por aquella puerta llamada La Hermosa. Muchos veían al cojo, muchos conocían su condición, muchos quizás sentían lástima por él, pero nadie podía cambiar su realidad. Aquel hombre había aprendido a vivir limitado, había aceptado una vida menor a la que Dios podía darle. Sin embargo, un encuentro con el poder de Dios cambió completamente su historia. Déjame decirte que cuando tú tienes un encuentro verdaderamente con Dios, aleluya, puede cambiar algo poderoso en ti, porque Dios puede cambiar completamente tu historia desde el primer momento que tienes un encuentro real, verdadero con Él. Aleluya. Hoy también hay personas que están paralizadas espiritualmente, emocionalmente o incluso físicamente. Personas que necesitan escuchar la misma palabra que Pedro pronunció a aquel hombre cuando le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te digo a ti, levántate y anda. Aleluya. Hay personas que viven dependiendo de lo que otros le puedan dar. Este hombre estaba acostumbrado, estaba en una posición de derrota, se encontraba en aquel lugar a diario, en el mismo lugar, esperando recibir algo de las personas que pasaban por aquel lugar. Pero él nunca imaginó que aquellos dos hombres que pasaban o que iban al templo llamada La Hermosa, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pudiesen darle algo que no fuera una limosna, sino que fuera algo aún mucho mejor, que pudieran decirle: levántate, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo primero que observamos en este pasaje es que aquel hombre dependía completamente, como estaba diciendo, de los demás. La Biblia dice que lo traían y lo ponían y luego comenzaba a pedir limosna. Su vida estaba limitada a recibir lo que otros estuvieran dispuestos a darle. Él no podía avanzar por sí mismo. Él dependía de las fuerzas de otros para poder moverse, para poder ir a cualquier lugar, y de la generosidad de otros para vivir, de aquellos que le podían dar una limosna. Espiritualmente, esto representa a muchas personas que han desarrollado una fe dependiente, que dependen de la oración del pastor, que dependen de la oración de los líderes, que dependen de la fe de sus padres, que dependen de los mensajes de otros, que dependen de los ayunos de otros, cuando ellos, aleluya, perfectamente también pueden hacer estas cosas, pero nunca han desarrollado una relación personal con Dios, por lo cual viven dependiendo de otras personas. Dios usa líderes, maestros y pastores, pero ninguno de ellos puede sustituir tu comunión con Él. Aleluya. Y tenemos ejemplo bíblico. El pueblo de Israel dependía de Moisés para escuchar a Dios. Cuando Moisés subía al monte, ellos esperaban abajo, pero Dios quería una nación que también le buscara personalmente. El cojo pedía limosna porque era lo único que conocía. Nunca pidió caminar, nunca pidió ser restaurado. Aleluya. Nunca pidió un milagro. Se conformó con sobrevivir cuando Dios quería transformarlo. Hay
creyentes que se conforman con un culto a la semana, con una oración rápida, con un versículo ocasional o con una experiencia superficial con Dios, mientras Dios tiene algo mucho mejor preparado, aleluya, para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Es como un joven adulto que todavía depende completamente de sus padres para todo. Mientras otros avanzan, trabajan y construyen un futuro, este sigue esperando que alguien le resuelva todos sus problemas. De igual manera, muchos creyentes llevan años dentro de las iglesias, pero todavía están necesitando que otros los animen, que otros los empujen y que otros los sostengan espiritualmente. Cuando Pedro llegó a aquel lugar, entendió que aquel hombre necesitaba algo más que dinero, por lo que declaró: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Pedro no le dio una solución temporal. Pedro le presentó el poder de Cristo. Aleluya. La limosna podía ayudarlo por unos días, pero Jesús podía cambiar toda su vida. Aleluya. Hay personas que están pidiendo a los hombres lo que solamente Dios puede darles. Los hombres pueden darte un consejo, los hombres pueden darte una ayuda, los hombres pueden darte recursos, pero solo Jesús puede darte una nueva vida. Solo Jesús puede darte una nueva identidad. Solo Jesús puede restaurar tu vida. Aleluya. Y solo Jesús puede hacer aquello que el hombre no puede hacer. La gente puede darte una limosna para que sobrevivas, puede darte una ayuda económica, pero Jesús te da poder para levantarte y caminar en su propósito. Aleluya. Quizás has estado dependiendo demasiado de lo que otros te dan espiritualmente. Dios te está llamando hoy a dejar de vivir de la experiencia ajena y comenzar a desarrollar una relación personal con Él, porque Dios no quiere que pases toda la vida sentado en la puerta pidiendo ayuda. Él quiere verte de pie, Él quiere verte caminando y quiere verte viviendo el propósito para el cual tú has sido creado. Hay personas que solo buscan a Dios cuando alguien las llama, cuando hay campaña o cuando tienen algún problema, alguna necesidad. Dios quiere hijos maduros, no creyentes dependientes. Muchos han normalizado su condición. Este hombre no llevaba días ni meses en esa condición. La Biblia nos muestra que era cojo de nacimiento. Nunca había conocido otra realidad, nunca había caminado, nunca había corrido, nunca había experimentado lo que era moverse por sí mismo. Con el paso de los años, aquella condición se convirtió en algo normal para él. Probablemente él pensó: así nací, así siempre he vivido, nada va a cambiar, este es mi destino, así voy a morir. Lo que comenzó como una condición terminó convirtiéndose en una forma de vida. Uno de los mayores peligros espirituales es acostumbrarse a aquello que Dios quiere cambiar. Hay personas que han normalizado la falta de oración, la frialdad espiritual, la falta de fe, la derrota constante, el pecado oculto, la amargura, la mediocridad espiritual. Han vivido tanto tiempo en esa condición que ya no luchan por salir de ella. Dejan de buscar un milagro porque han aceptado la prisión como si fuera su hogar. Y tenemos ejemplo bíblico: Israel en Egipto. El pueblo de Israel estuvo aproximadamente 400 años en Egipto. Aunque eran esclavos, muchos llegaron a acostumbrarse a esa realidad. Cuando Dios los sacó de Egipto, físicamente eran libres, pero mentalmente seguían siendo esclavos. Cada dificultad los hacía querer regresar. Éxodo 16:3 nos dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La esclavitud se había vuelto tan normal que algunos preferían regresar a ella antes que enfrentar el proceso de la libertad. Tenemos otro ejemplo bíblico: el paralítico de Betesda. En Juan 5:5 encontramos a un hombre que llevaba, dice la palabra, 38
38 años enfermo. 38 años son suficientes para que una persona pierda la esperanza. Por eso Jesús le hizo una pregunta impactante. ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta obvia, pero Jesús estaba confrontando una realidad. Algunas personas se acostumbran tanto a su condición que ya no luchan por cambiar. Hay matrimonios que han normalizado vivir sin comunicación. Hay creyentes que han normalizado asistir a la iglesia sin tener una relación profunda con Dios. Hay personas que han normalizado vivir con miedo, ansiedad y resentimiento. Dicen, así es mi carácter, siempre he sido de la misma manera, ya no puedo cambiar, porque hay un dicho que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco enderezará. No, aleluya, déjame decirte, ese dicho está mal, porque no hay árbol torcido que venga a los pies de Cristo que no puede enderezarse. Aleluya, pero Dios sigue siendo especialista en transformar vida. Dios nunca se acostumbra a verte derrotado. Quizás la gente se ha acostumbrado a verte en esa condición, quizás tu familia se ha acostumbrado, quizás tus amigos se han acostumbrado, quizás tú mismo te has acostumbrado, pero Dios no. Dios nunca se acostumbra a ver a sus hijos viviendo por debajo de su propósito. Isaías 43, 18, 19 nos habla: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios sigue haciendo cosas nuevas. Dios sigue restaurando. Dios sigue levantando. Dios sigue transformando. La condición no define tu destino. El cojo había nacido así, pero no estaba destinado a morir de la misma manera. Su condición era real, pero no era permanentemente. Muchos confunden su situación actual con su destino final. Pero una cosa es donde estás hoy y otra muy distinta es donde Dios te llevará mañana. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Quizás llevas años viviendo con una condición espiritual, emocional o personal que has llegado a considerar normal, pero hoy Dios te recuerda algo: lo normal para ti no siempre es la voluntad de Dios. Tu pasado no define tu futuro. Tu condición actual no limita el poder de Dios. Aleluya. Lo que tú has aceptado como permanente, Dios lo puede cambiar en un instante. No permitas que los años de una condición te hagan olvidar el poder de un milagro. No normalices aquello de lo que Dios quiere liberarte. No aceptes como destino lo que Dios llama proceso. No te resignes a vivir paralizado cuando Cristo tiene poder para levantarte, porque el mismo Dios que cambió la historia del cojo de la puerta de la hermosa puede cambiar tu historia también. El mismo Dios que sanó a la mujer de 12 años con flujo de sangre también puede cambiar tu historia. El mismo Dios que sanó al paralítico de 38 años en el estanque de Betesda también puede cambiar tu historia. El mismo Dios que abrió el mar rojo, aleluya, que abrió el Jordán, que hizo derribar los muros de Jericó, que detuvo el sol y la luna, que hizo brotar agua de una roca, es el mismo Dios que hoy puede cambiar tu historia. Tu condición actual no es el final de tu historia. Dios todavía tiene la última palabra. Muchos están en la puerta, pero no dentro. Hay un detalle que no debemos pasar por alto. Aquel hombre, dice la palabra, que estaba en la puerta del templo. Muy importante. Dice que estaba en la puerta del templo. No dice que estaba dentro del templo. Todos los días veía entrar a las personas a adorar al templo. Todos los días escuchaba las oraciones que hacían dentro del templo. Todos los días observaba a las personas acercarse a Dios, pero él seguía permaneciendo afuera. Estaba cerca del lugar correcto, pero no disfrutaba de lo que había allí adentro. Estaba cerca de Dios, pero sin una relación profunda. Esta escena representa a muchas personas hoy que están cerca de una iglesia, están cerca de la Biblia, están cerca
de la adoración, están cerca de los milagros, están cerca de los creyentes, pero todavía no han entrado a una relación profunda con Dios. Conocen el ambiente espiritual, pero no conocen verdaderamente la intimidad con Dios. Aleluya. Es posible estar cerca físicamente y lejos espiritualmente. El cojo veía diariamente a personas entrar y salir del templo. Sin embargo, observar a otros adorar no podía transformar su condición. De la misma manera, escuchar predicaciones no reemplaza la oración. Asistir a la iglesia no reemplaza la comunión con Dios. Conocer versículos no reemplaza la obediencia. Ejemplos bíblicos: Judas Iscariote. Nadie estuvo más cerca de Jesús que Judas. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, participó del ministerio. Aleluya. Sin embargo, su corazón nunca fue completamente entregado. Estuvo cerca del maestro, pero lejos de su verdad. La cercanía física nunca sustituirá una verdadera transformación interior. Y tenemos otro ejemplo bíblico: el hijo mayor del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo mayor nunca abandonó la casa del padre, siempre estuvo allí, pero cuando el padre recibió al hijo pródigo, quedó en evidencia que su corazón tampoco estaba alineado con el corazón del padre. Estaba en la casa, pero no disfrutaba plenamente la relación con su padre. Hay personas que llevan años dentro de una iglesia, que conocen cánticos, conocen la doctrina, conocen los programas, conocen el lenguaje cristiano, pero no conocen la presencia de Dios, aleluya, de manera íntima. Su cristianismo se ha convertido en una costumbre y no en una relación. Jesús no murió para dejarte en la puerta. Cristo no vino para que simplemente observes lo que otros reciben. Él vino para darte acceso directo al Padre. Hebreos 10:19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes solo algunos podían entrar. Ahora, por medio de Cristo, todos los que creen tienen acceso a la presencia de Dios. Cuando el cojo fue sanado, ocurrió algo extraordinario. El mismo hombre que antes estaba afuera, ahora estaba dentro. El que antes observaba, ahora estaba participando. El que antes mendigaba, ahora estaba adorando. El que antes estaba limitado, ahora estaba celebrando la grandeza de Dios. Quizás has estado mucho tiempo en la puerta, cerca de Dios, pero sin una intimidad, cerca de la iglesia, pero sin compromiso, cerca de la verdad, pero sin obediencia, cerca de la presencia, pero sin rendición. Hoy Dios te llama a dar un paso más. No te conformes con mirar desde afuera lo que Dios quiere experimentar por dentro. Dios no te llamó para vivir en la puerta observando cómo otros reciben bendición. Te llamó a entrar en su presencia, a que conozcas su voz y a que camines en su propósito. El milagro del cojo no terminó cuando comenzó a caminar. El verdadero milagro fue que finalmente pudo entrar. Hay personas que necesitan más que una mejora en su situación, necesitan una experiencia genuina con Dios. Hoy el Señor te dice: deja la puerta, entra a mi presencia, deja de ser un espectador y conviértate en un adorador. Porque los que entran a su presencia nunca salen iguales. El poder de Jesús puede cambiar tu historia en un instante. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de años de estar sentado, después de años de depender de otros, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Después de años de vivir en la misma condición, aleluya, llegó el momento que cambió la historia de aquel hombre para siempre. Lo impresionante es que el milagro ocurrió en un instante. Lo que no había sucedido en toda una vida sucedió cuando el poder de Jesús intervino. Aquel hombre había recibido muchas limosnas, pero nunca había recibido una transformación. Había recibido monedas, pero nunca un milagro. Había recibido ayuda temporal, pero nunca una solución permanente. Pero cuando el nombre de Jesús fue declarado sobre su vida, todo cambió. Jesús puede hacer en un momento todo lo que el hombre no puede hacer en años. A veces pensamos que porque llevamos mucho tiempo luchando con algo, Dios también necesitará mucho tiempo para resolverlo. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Para nosotros pueden ser años, para Dios puede ser un instante. Jeremías 32:27 dice:
he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, y habrá algo que sea difícil para mí. Dice, habrá algo que sea difícil para mí. Bendito sea el Señor. Está diciendo, nada es imposible para mí, nada es difícil para mí. Lo que para el hombre es imposible, para Dios sigue siendo posible. Tenemos ejemplo bíblico de Lázaro. Lázaro llevaba 4 días muerto. Humanamente ya no había esperanza, pero cuando Jesús llegó al sepulcro y dijo, Lázaro, ven fuera, la muerte tuvo que retroceder. En un instante Jesús transformó una escena de funeral en una escena de celebración. Aleluya. Y tenemos otro ejemplo bíblico, el endemoniado de Gadareno. Durante años aquel hombre vivió atormentado. Nadie podía ayudarlo, nadie podía controlarlo, nadie podía restaurarlo, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su historia cambió. Marcos 5:15 nos dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Lo que parecía imposible fue transformado por el poder de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay personas que han pasado años luchando con una adicción, luchando con el miedo, luchando con la depresión, luchando con heridas, aleluya, emocionales, luchando con la falta de propósito y siente que nunca van a cambiar. Pero el mismo Jesús que transformó al cojo de la puerta la hermosa sigue transformando vidas hoy. Su poder no ha disminuido, su autoridad no ha cambiado, su nombre sigue siendo poderoso. Cuando Jesús cambia una vida, todos lo notan. Aleluya. Podemos ver en Hechos 3, 9, 10, y todo el pueblo vio andar y alabar a aquel hombre. La gente reconoció que era el mismo hombre, pero ya no con la misma condición. Cuando Dios obra en una persona, el cambio se vuelve evidente. La familia lo nota, los amigos lo notan, la iglesia lo nota, el mundo lo nota, porque nadie tiene un encuentro real con Cristo y sigue siendo la misma persona. Tal vez has pensado, ya es demasiado tarde, he vivido así por muchos años, mi problema no tiene solución, pero Dios te recuerda hoy algo poderoso, que tu historia no termina donde termina tu fuerza, tu historia continúa donde comienza el poder de Dios. Un encuentro con Jesús puede hacer en un instante lo que años de esfuerzo humano nunca pudieron lograr. El cojo pasó de depender de otros a caminar por sí mismo, de vivir limitado a vivir libre, de estar en la puerta a entrar dentro del templo, de pedir limosna a adorar a Dios. Todo porque un día se encontró con el poder de Jesucristo. Y el mismo Cristo sigue diciendo hoy, levántate y anda, levántate de la derrota, levántate de la resignación, levántate de la condición que has normalizado, levántate de la puerta donde has permanecido demasiado tiempo, porque el poder de Jesús todavía cambia historia, restaura vida y transforma destinos para la gloria de Dios. Así que si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y quieres recibirle, quieres aceptarle, aleluya, no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de iglesia, aleluya, te estoy hablando del plan de salvación. Y tal vez tú digas, ¿para qué yo quiero a Jesús si yo soy bueno? Pero déjame decirte que porque seas bueno o porque hagas buenas obras, eso no quiere decir, eso no significa que tienes la entrada al cielo ganada. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder alcanzar la salvación tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hoy puedes decir, Señor Jesús, te acepto, aleluya, como mi Señor y Salvador. Hoy reconozco que sin ti nada puedo hacer. Te hago Señor y Dios de mi vida. Perdona mis faltas y mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te voy a pedir que nos dejes tu comentario haciéndonos saber que has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, para orar e interceder por ti. Aleluya. Para peticiones de oración, preguntas de la Biblia o consejería, puedes escribirnos a nuestra información que estaremos dejando ahí en pantalla. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda suscribirte, compartir y dejarnos tu comentario. También puedes seguirnos en nuestra página oficial de Cristo Viene Pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde.
aleluya, en este día es el deseo de mi corazón. Te habló tu hermano y amigo, el pastor Reinier Montano. Paso por aquí para enseñarte mi nuevo libro, El corazón de un verdadero adorador. Y si te dijera que no todo aquel que canta es un adorador, vivimos en un tiempo donde la adoración se ha reducido a canciones, emociones y momentos. Pero Dios sigue buscando algo mucho más profundo, corazones rendidos. Este libro, aleluya, no es solo una lectura, es una confrontación directa a tu vida espiritual. Aquí no encontrarás fórmulas vacías ni palabras motivacionales sin sustancia. Encontrarás verdad, revelación y un llamado urgente a volver a la esencia de la adoración. En este libro descubrirás la diferencia entre cantar y adorar realmente, porque muchos viven una adoración superficial sin transformación. Cómo cultivar una vida íntima con Dios en lo secreto, los obstáculos que apagan el fuego espiritual, cómo restaurar una pasión genuina por la presencia de Dios. Este libro es para ti si sientes que tu relación con Dios se ha vuelto rutinaria, quieres llevar tu vida espiritual a otro nivel, estás cansado de una fe superficial, anhelas experimentar la presencia de Dios de forma real. La verdadera adoración no se trata de música, no se trata de un momento, se trata de una vida completamente rendida a Dios. En este libro, El corazón de un adorador, aleluya, no te dejará igual, te confrontará, te despertará y te guiará a una adoración auténtica, porque al final Dios no está buscando talento, busca corazones rendidos. Disponible en Amazon, El corazón de un verdadero adorador. Adquiere el tuyo hoy mismo. Dios te bendiga.